Y lejos me encontraba. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ramsés y Nina en su segmento Renovando conforme a la transformación. Así que les damos la bienvenida. Ramsés, Nina, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Un poco con calor, acá en México hace calor. Bueno, en nuestro estado está haciendo calor, pero estamos bien, gracias a Dios. Hola, es un gusto estar otra vez aquí. Bueno, iniciamos con el tema entonces de hoy, Ramsés y Nina. Claro, el tema de hoy es a través de las adversidades. Sí, a través de las adversidades. Sí, y bueno, de las circunstancias, adversidades o circunstancias. Y vamos a hablar acerca de este tema, un tema de mucho aprendizaje, mucha reflexión y donde Dios está tocando nuestros corazones. Ahorita mientras meditaba Nina, mientras meditábamos nosotros, Dios comenzó a hablar fuerte a Nina y realmente es algo muy, muy bueno. Como queremos orar antes de empezar y dejar este tiempo a Dios. Señor, te doy gracias, Padre, te doy gracias porque tú eres tan bueno, tan verdadero, tan fiel, Señor. Oro que en esta tarde, Señor, tú nos hables, nos sigas confrontando, nos sigas animando, nos sigas trayendo verdad y convicción, Señor. Oro que todos aquellos que nos están escuchando, Padre, que te puedan ver a ti, Señor, que te puedan sentir, que te puedan escuchar, Señor, y que seas tú quien esté trabajando en los corazones de todos nosotros, Señor, de todos aquellos que te están escuchando y así de nosotros, Padre. Que se haga tu voluntad. Amén. Bueno, esta tarde estaremos hablando acerca de las circunstancias, de las adversidades, de cómo nosotros reaccionamos, de cómo nosotros actuamos cuando pues se presentan estas circunstancias un poco difíciles, un poco calurosas, por así decirlo, cuando realmente nos comenzamos a sentir en una presión, en una angustia, en un miedo, que ya lo habíamos hablado antes, como todas estas estrategias del enemigo que utiliza para que nosotros dudemos y nos dividamos de esta unidad con Dios, ¿no? Entonces, como la manera en la que tú reaccionas, la manera en la que tú te diriges a Dios en momentos difíciles, en momentos buenos, ¿no? Como la otra vez estaba hablando con Nina acerca de esto y es algo como que muchas veces nosotros como nos mantenemos más cerca de Dios en los momentos como buenos, ¿no? Y como que le reprochamos más a Dios de lo malo, de por qué es que nos pasa esto, por qué es que nos pasa ello, pero a veces me estaba diciendo lo que me estabas comentando, ¿no? De que contigo era lo contrario, ¿no? De cómo había momentos donde en los momentos de alegría es cuando, pues, como que, ¿cómo era como me lo habías dicho? Estaba más cerca de Dios y en los momentos como duros me preocupaba tanto porque yo quería solucionarlo que los volvía aún más duros. Y bueno, creo que yo puedo meditar en esto. eh, Como yo voy a sacar muy reciente, voy a sacar muy frecuentemente lo que viví el año pasado, ya que pues fue muy fuerte para mí, ¿no? Y algo de las cosas que más meditaba era que, como Jesús dijo esto, como en este mundo van a vivir adversidades o momentos duros, ¿no? Pero yo he vencido al mundo. Y después como analizando la vida de Jesús me daba cuenta que él también vivió como adversidades, al menos en lo poco que cuenta los evangelios, como lo manchaban su nombre, lo criticaban,
una vez como lo llevaron a la cima de un acantilado para tirarlo, y de repente la muchedumbre se iba en contra de él, ¿no? Pero él sabía que debía de ser estable y fiel aún en esos momentos. Y como cuando Jesús fue llevado al acantilado o que la muchedumbre se tiraba encima, como Jesús no se tiraba como a llorar o a decir, ¿dónde estás, Dios? Él sabía que era parte de la vida, ¿no? Y aún así él seguía fiel. O sea, solo se contaba como una anécdota, pero no se contaba como algo que lastimó a Jesús o lo marcó, porque ya de ahí como que pasó por un momento difícil, ¿no? O sea, como él siguió fiel, porque él sabía que su padre lo iba a sacar de esa situación. Lo sabía tan perfectamente que tuvo la valentía o la completa y total confianza de salir en medio de la muchedumbre que lo llevó como a la cima del acantilado e irse caminando como si nada, porque él sabía el carácter de su padre y también sabía que el padre nunca le había dicho que nada le iba a pasar. Solo le decía como cumple esta tarea, cumple esta comisión. Y yo creo que Jesús entendía que cuando nos llega el momento, pues nos llega, ¿no? Como es el momento que Dios destinó para que nos vayamos, pero que todo lo demás está bajo las manos de Dios, bajo la voluntad del Padre. Él sabía que como estaba haciendo la voluntad del Padre, entonces las cosas andarían bien, ¿no? Él llegaría a la meta. Y creo que es esta fidelidad o estabilidad que Jesús muestra, incluso en un momento que yo me hubiera molestado con Dios, como Dios, casi me tiran por el acantilado, la muchedumbre se me viene a cada rato, me están menospreciando o manchando mi nombre, ¿por qué permites eso? Pero pero Jesús sabía que era parte el mundo, de lo que se vive, y él seguía siendo estable y seguía con su vida y seguía con lo que se le era comisionado y ya muy relajado, despreocupado, pero no despreocupado de cuando no haces nada, ¿no? Sino despreocupado de que sabes y entiendes de quién dependes y quién está sobre ti, pero también sabiendo lo que dependía de él, ¿no? Que de él dependía tener comunión con el Padre todos los días, de seguir la voluntad del Padre todos los días y buscar cuál era la voluntad de él, y por lo tanto las cosas malas que sucedieran en el camino, pues ya esa era como asunto del Padre, ¿no? O sea, como él se iba a encargar, yo solo sigo, Y, estable. y qué mejor manera, ¿no? Como poner ejemplo a Jesucristo, lo que estabas diciendo ahorita que realmente, o sea, saber cuál era tu identidad como hijo, como lo refleja Cristo, y que nosotros somos el reflejo de Cristo, ¿no? Entonces, como darnos cuenta cómo es que Jesucristo fluía tanto por el Espíritu Santo, que, o sea, él sabía a quiénes traía como a sus seguidores, ¿no? Y sabía que cualquier situación que lo sacaran como de la intimidad o de la relación con su padre, o que lo hicieran dudar, o que corrompiera como ese carácter, como que sabía que cualquiera de estas situaciones iban a perjudicar mucho, no solo a él, sino a todas estas personas que lo, pues que lo seguían, ¿no? Entonces es muy interesante esto que dices, como realmente aferrarnos tanto al Padre, brindar tanto nuestra confianza al Padre, que, que todas estas preocupaciones o todas estas circunstancias un poco feas o difíciles, pues sean rendidas, ¿no? Como a Dios, para que así no pueda haber como pues, un desequilibrio, ¿no? Como un dañar a aquellas personas que te están siguiendo, a aquellas personas a las cuales tú estás siendo un reflejo de Cristo, ¿no? Ajá, exacto. Y creo que a veces es lo más difícil porque yo ahorita como estoy hablando esto, pero tal vez como en un rato se me olvide o me cueste o mañana, ¿no? Pero
creo que ahí mismo es como Dios diciéndome, entonces te falta más intimidad conmigo, como conocer tan profundo en mi corazón quién es Dios y que Él me va a sostener, ¿no? Y como incluso pienso en David, como David sabía que en las dificultades, pues ya el único que podía salvarlo era Dios, ¿no? Y él estaba tan confiado en pedir como Padre, o Señor, como líbrame de estos malos, como haces esto, porque él sabía el poder de Dios. Y era muy interesante porque no vivía él como en una iglesia, de lo que recuerdo que escuchaba sobre estudios de cómo era el contexto en ese tiempo, solo escuchaban como la Torá una vez al año, ¿no? Entonces, pero él vivía una intimidad con el Padre tan real que él estaba seguro del poder del Padre y que lo iba a escuchar y le iba a poner atención y lo iba a librar. Entonces, si David, escuchando la Torá como una vez al año, o sobre los profetas, no teniendo como tal vez el acceso en ese tiempo a leer la Biblia, ¿no? Como ahora nosotros podemos consultarla todos los días, y solo pastoreando ovejas, y conforme a lo que él escuchaba, estaba seguro del carácter del Padre, pues cuánto más nosotros, ¿no? Que estamos rodeados de testimonios de la iglesia, de una Biblia, o sea, son otros tiempos más fáciles. La verdad es que nosotros como estamos sobre, es una frase de Isaac Newton, como caminamos sobre hombros de gigantes. Pero nosotros como en la vida de hoy de cristianos tenemos una libertad basada en mucha sangre. O sea, el simple hecho de la traducción a la Biblia está, como que esto está basado en mucha sangre, o sea, mucha sangre se derramó para esto. Para que haya libertad del cristianismo se derramó mucha sangre y a veces como que no llegamos a valorar estas situaciones y simplemente como queremos llevar una vida normal y que Dios nos complazca a todos, ¿no? Hay algo muy interesante en Reyes, cuando Dios mandaba a sus profetas y que todos estos profetas eran asesinados, ¿no? Pero aquí podemos ver cómo, a pesar de que el pueblo de Israel ya se había dividido, a pesar de que el pueblo principal, que era el pueblo que Dios estaba alimentando, como estaba adorando a otros dioses, vemos cómo Dios tenía tanta misericordia todavía que seguía mandando profetas, y cómo en este tiempo se denomina como el tiempo donde Dios les estaba dando de su tiempo, ¿no? Como era el tiempo de Dios, el momento oportuno, ¿no? Para describir esto se refiere a momento kairos, como podemos ver que Dios les estaba diciendo como es el momento oportuno para que ustedes se arrepientan, ¿no? Para que la nación de Israel, la gran nación, se vuelva a unificar y se sometan a mi presencia, ¿no? Como ellos estaban como, ok, yo voy a decidir si acepto lo que Dios me está dando o si rechazo lo que Dios me está dando. Entonces podemos ver que de 20 reyes en el norte y 19 reyes en el sur, todos los reyes del norte deciden como no rechazar toda esta oferta de Dios, ¿no? Pero ¿cómo podemos ver que en el reino de Judá, que sí hubo reyes que aceptaron esto y que fue como en los momentos donde Dios realmente se glorificaba, pero a pesar de eso, como no se siguió esta secuencia? Pero si realmente como los reyes de los dos reinos hubieran dicho, ok, voy a seguir la voluntad de Dios, y voy a dejar que esto se vuelva el tiempo oportuno de Dios, voy a hacer lo que Dios me está pidiendo, entonces la nación de Israel se hubiera vuelto otra vez como una nación poderosa, ¿no? Como hubiera vuelto a ser esa nación unida, que claro, como siempre hubo como mucho, mm, ¿cómo decirlo? Como mucha contienda dentro de la nación de Israel, pero yo creo que aquí es donde Dios estaba teniendo tanta misericordia, diciendo, es ahora o es nunca, ¿no? Como, a pesar de que ya vi toda la maldad que hay, todavía tengo misericordia con ustedes,
y les estoy brindando una oportunidad. Y creo que en nuestras vidas se presentan tantas veces esta ocasión, este momento Kairos, que decimos, en el que Dios nos pregunta, ¿no? Nos lo ofrece, como decir, ok, estás haciendo las cosas mal y estás yendo en tal dirección, pero yo estoy viendo en qué dirección estás yendo, por lo tanto te voy a ofrecer esta oportunidad. Y si la tomas, este es el momento para que la tomes. No puedes rechazar esta oportunidad, porque de lo contrario, tu vida va a ser un caos, ¿no? O te pierdes, o sea, entonces muchas veces como nos encontramos en situaciones así, pero no sabemos discernir como estas oportunidades que Dios nos está dando, ¿no? Entonces tenemos que ser muy vulnerables a saber escuchar la voz de Dios para saber que en estas circunstancias, eh, en estas tomas de decisiones, nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Porque ¿cuántos errores no has cometido tú? ¿Cuántos errores de los cuales te has arrepentido? Que en este punto dirías, ¿por qué no lo hice de esta manera? ¿O por qué no lo hice de esta otra manera? ¿No? Pero Dios también te lo estuvo hablando, te lo estuvo dando a entender, y también por tu falta de interpretación o de discernimiento, por tu falta de intimidad con Dios, pues no te diste cuenta de esto y seguiste haciendo lo que tú quisiste, y por lo tanto las consecuencias son las que estás viviendo, ¿no? Sean buenas o sean malas, ¿no? Entonces, muchas veces es importante tomar en cuenta esto, como volver atrás, dar repasada a la Biblia y decir, ok, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto que estoy leyendo, ¿no? Entonces son como puntos claves, palabras claves que en algún momento te van a dar tus bofetadas, ¿no? Y vas a reaccionar. Sí. Y creo que aquí yo podría como dar dos puntos, o sea, como debes de saber que al final de la meta, eh, Dios quiere, y es un versículo que viene en Apocalipsis, ¿no? Que dice como que podamos ser hallados fieles hasta el final. Y no creo que sea un versículo que solo debemos de aplicar hasta que ya esté viniendo, ya esté como el regreso de Jesús y estemos en persecución y esto. Pero sí, sin embargo, como es un carácter de Dios la fidelidad, y es algo que Él nos pide, como el ser fieles en nuestro seguir a Dios. Pero no es el solo ir a la iglesia, es en la forma en la que estamos viviendo, como incluso si tú estás viviendo lo que le agrada a Dios cuando nadie más te está viendo, o incluso en tus pensamientos, porque a veces de tus pensamientos es de donde surgen tus malas acciones, ¿no? Aquí nace y se empieza como que elevar, elevar, elevar hasta que se hace en acción, como un poco de levadura fermentará toda la masa, ¿no? Y esa es la meta, como la meta no es pues que tengamos una vida feliz, como tal cual Dios quiere bendecirnos, ¿no? Y Dios quiere como que nos sintamos amados y vivamos en bien debajo de Él. Pero esto no siempre significa que va a haber circunstancias óptimas o que lo que Dios quiere es que seamos súper felices y que nunca nada nos pase y que seamos como súper ricos o algo así, ¿no? Es que Dios quiere que nos mantengamos fieles hasta el final. Y yo aquí pienso en la historia de Nínive cuando es mandado Jonás, como haciendo comparación con lo que dijo Ramsés, ¿no? Como a veces seguimos caminando y decimos como, ay, ya me equivoqué mucho, o ya llevé muchos años lejos del buen camino. Tal vez, pues ya no haya para mí un retorno, ¿no? Pero Jonás fue enviado a Nínive porque Dios sabía que tan mal estaba Nínive, pero aún así él deseaba en su corazón que Nínive llegara al corazón de Dios, a esta fidelidad que quería, a este bien en sus vidas que él deseaba, ¿no? Y entonces Nínive se arrepiente y ya todo está bien. Y hay veces que eso es lo único que necesitamos con Dios. O sea, no como aprovecharnos de él y ya peco todo lo que quiero y me arrepiento después. Porque Dios conoce también las intenciones del corazón y Dios sabe cuando te estás arrepintiendo de a verdad o cuando te estás arrepintiendo porque tienes miedo, ¿no? Ah, Y aquí puedo hacer como dos analogías como en mantenernos firmes en el camino, ¿no? Como
puede ser como, imagínate que vas en un camino y una persona que no conoces para nada te está diciendo como, no, sí, vete por este camino. Y ahí vas a llegar a esto que quieres llegar, ¿no? Que es tu meta. Y tú te vas y empiezas a ver como lugares súper horribles y tú dices como, ay, yo creo que esta persona me mandó aquí porque me quiere secuestrar o me quieren hacer algo, me van a quitar todo lo que tengo y tal vez no llegas porque tienes miedo, ¿no? Y tal vez regresas. Y está otro donde, imagina que vas a un lugar y está la persona que tú más conoces, en la que más confías, que tú sabes que es la persona que más te ama. Y te dice, ve por este lugar y van a haber momentos duros, pero vas a llegar. Seguirías, ¿no? Aún sí sabes que van a haber como partes feas del camino, porque se supone que conoces y confías a esta persona. Y a veces es así con Dios, muchos como regresan cuando ven como la situación difícil y no llegan a la meta, pero eso significa que nunca conocieron a Dios, pero que sigue sabiendo que va a haber momentos muy duros. Ese que sí conoció a Dios y sabía que Dios lo amaba y va a llegar a la meta. Claro, wow, qué analogía tan buena. Y qué manera como de descubrir lo que realmente Dios puede hacer como en cualquier circunstancia, como nos damos cuenta que Dios está con nosotros, ¿no? Tanto sea una circunstancia de tristeza o de angustia, como una circunstancia de gozo, de felicidad, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que pues realmente Dios está siempre al pendiente de nosotros, claro, o sea, como somos su creación más valiosa y somos como el tesoro que Él anhela tanto tener, pero también nos damos cuenta que si nosotros no tomamos como las decisiones que Dios quiere y no seguimos la voluntad o la influencia de Dios, estaremos perdiendo, ¿no? Estaremos alejando de Dios ese tesoro y por lo tanto vamos a estar dañando el corazón de Dios. Sabemos que el corazón de Dios se puede dañar y sabemos que hemos dañado el corazón de Dios cada que pecamos, ¿no? Entonces, como es bueno meditar en este momento, como en qué momento Dios me está pidiendo que pare y que me entregue a Él y que regrese a Él o que sea lo que sea que tenga que hacer, como tenemos que identificar estos puntos, ¿no? Saber, ser sensible a la voz del Espíritu Santo, ser sensible a lo que Dios te quiere hablar, perdón. Entonces, también está esta otra parte, ¿no? Donde nosotros como tenemos tanta intimidad con Dios y estamos como trabajando en esta relación con Dios y nos damos cuenta que las circunstancias son como cosas que nos hacen bien. Son momentos para mejorar, son momentos para crecer, son momentos para intimidar, para acercarnos más a Dios. Entonces, si tú tomas por esta parte, esta manera de ver las cosas, creo que Dios va a estar muy feliz, ¿no? Porque sabe que en cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, tú lo estás buscando, ¿no? Pero también como no hay que descartar estas circunstancias cuando nos sentimos confusos, cuando no sabemos qué está pasando, cuando le queremos echar la culpa a Dios. O sea, también esto es importante como identificar, porque muchas veces caemos en esto, ¿no? Como hacemos, pretendemos hacer todo bien o hacemos todo bien y algo sale mal, por lo más mínimo que sea, ya estamos como culpando a Dios, y por qué esto Dios, y por qué aquello Dios, y se arregla eso y como y otra vez, ¿no? De gracias Dios, o sea, como ni siquiera tenemos como un sentido de búsqueda, como no sabemos si agradecer o buscar o culpar, entonces como que nosotros mismos ni siquiera tenemos esa identidad firme en la presencia del Señor. Por eso es muy importante que tu identidad sea firmada en Dios para que tú puedas como hacer frente a estas circunstancias, ¿no? Hacer frente tanto a lo bueno como a lo malo, ¿no? Y creo que aquí quiero dar un último punto. Hace poco estaba viendo una película que habla como de un jugador de la NFL, pero antes de que llegaran ahí, ¿no? Como él estaba en extrema pobreza, él mantenía a su mamá y a su hija pequeña y ellos vivían al día, ¿no?
Y el punto es que él era un increíble jugador de básquetbol, como este señor que se dedicaba a cazar talentos, decía que nunca había visto algo así. Pero en las pruebas de básquetbol, en las que eran decisivas para ver si él iba a estar en un equipo de la NFL, eh, todo iba mal. O sea, resultaba viéndose casi como un novato, ¿no? Y entonces el entrenador le decía, es que no entiendes que tu enemigo no es esta persona que, porque, o sea, él terminaba haciéndolo mal, porque uno de los que estaban jugando con él en ese momento quería el puesto de él, ¿no? Y tenía tanto miedo que se lo quitaran que empezaba a insultarlo en la cancha, ¿no? Pero usando las debilidades de este hombre, como que era pobre, que su esposa lo había dejado solo con su hija, muchas otras cosas que sabía que lo iban a afectar psicológicamente, ¿no? Y por eso le iba pésimo, aun cuando era el hombre más talentoso que había habido en el básquetbol, ¿no? Y entonces el entrenador le dice, es que tú eres tu propio enemigo. O sea, no es este hombre de la cárcel, no tienes que ver del básquetbol. O sea, no tienes que verlo como que él es tu enemigo o él es el que te va a hacer daño. Eres tú el único que puede hacerte daño, el único que puede limitarte y el único que puede dañarte. Eres tú mismo porque tú permites eso. Y en las dificultades pasa igual, ¿no? Es a veces tu propia mente la que dice como Dios te va a dejar, vas a estar solo, todo va a salir mal, vas a caer al hoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, como en esto eh, yo enfatizaría antes de terminar, a veces somos nosotros mismos quienes nos saboteamos. No es Dios, no es a veces ni siquiera es tanto el enemigo o una persona en específico, es tú mismo. Porque el enemigo llega hasta donde tú le permites, ¿no? Y a veces tú mismo le permites que vaya lejos. O sea, no es como que el enemigo te controle y tú seas su robot. O sea, tú permites hasta donde él puede influir en ti. Y de la misma forma en Dios, porque si no, no existiría el libre albedrío. Entonces sí, como es algo en lo que todos como debemos de poner atención en momentos de dificultad. Como hace rato tuvimos un momento difícil y luego mi mente se fue muy lejos y empezó a pensar lo peor, ¿no? Cosas malas, atacar, como también culpar a otros, etcétera, ¿no? Y si yo no tuviera como esto de aprender a guardar mi lengua, ya hubiera perdido ahorita como 5 amigos o más. Pero porque yo estaba haciendo mi propia arma de fuego, yo era la propia que iba a hacer que todo esto saliera mal. No, Dios, yo. Entonces sí, cuando estamos pasando por un momento difícil, primero pongamos atención a nosotros mismos, ¿no? Como mantener nuestra mente en un estado saludable, bueno, y estar como al pendiente de nuestros pensamientos, no dejar que vayan muy lejos, porque también a veces, pues eso va a causar que podamos romper una buena amistad o una buena relación o algo bueno en nuestra vida, ¿no? Y creo que yo terminaría con esto. Gracias. Y pues sí, como meditar en esto, de que realmente lo que acabas de decir es algo muy importante y algo que a mí me está llegando. Y creo que, pues que es algo que Dios tiene que hablar a cada uno de nosotros, ¿no? Como la manera en la que nosotros estamos intimidando con Dios nos va a ayudar a llevar esta buena dirección y a saber cómo actuar o cómo no actuar en momentos de decisivos, ¿no? De difícil decisión. Quiero orar para cerrar y quiero darte gracias porque tú estás aquí con nosotros y escuchas lo que Dios está compartiendo. Eso es algo muy emocionante, saber que hay un mensaje que se está divulgando y que se está propagando por toda Latinoamérica, toda América, y eso es algo que me llena de retos. Entonces vamos a orar y entregar este tiempo a Dios. Señor, te doy gracias por tu nombre y gracias por tu santidad, gracias por quién eres tú, Señor, oro que en todo momento tú me enseñes y tú me hables, tú nos hables a todos para que podamos fluir a través de ti, Señor.
Oro que sea tu voluntad y que seas tú guiándonos, protegiéndonos, amándonos y replicando este modelo de vivir. En tu nombre, amén. No. Gracias a todos.